Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Familia de Dios, muy buenas. Les saluda la pastora Pili Alfaro, hoy bendiciendo sus vidas en este poderoso mensaje que estamos llevando a cabo a través de estos medios de comunicación como lo es TV Maná. Gracias a cada uno de ustedes por el poderoso resultado que hemos visto en la enseñanza, en la impartición, en las respuestas, en esa impartición que hemos tenido. Nunca es demasiado tarde. Y en este cuarto capítulo, qué poderoso mensaje que tenemos hoy. En este cuarto capítulo que tenemos hoy, Esaú y Jacob. Dos campamentos con un destino cada uno diferente. Hoy vamos a estar bien, pero bien bendecidos con la palabra profética, con la palabra revelada, con esa palabra rema que trabaja en nuestro espíritu y que empieza a germinar unas semillas de revelación espiritual. Gracias de nuevo a cada uno de ustedes y comencemos. Hoy vamos a estar hablando acerca de estos dos campamentos. Y para ver los dos campamentos, les invito a que vean un pequeño documental de lo que sucedió en estos dos campamentos. Es poderoso. Está ahí mismo. Vamos. Le cogeremos mañana. Acamparemos aquí. El sol aún está alto. Podemos seguir. Estamos en tierra de Esaú. No avanzaremos más hasta que él y yo hayamos hablado. Preparad una ofrenda de regalos. Coged los mejores corderos y cabras, las mejores ovejas y cabritos, nuestros mejores tejidos, y preparad una caravana. Zurim, quiero que vayas al oeste, a Seir. Busca a mi hermano y ofrécele mis regalos. Dile dónde he estado todos estos años. Dile que él es mi rey y que lo que le llevas es una muestra de mi respeto y obediencia. ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Hasta que hayan entregado los regalos y regresado. 2 días de ida y 2 de vuelta. Luego seguiremos. ¿Pero por qué esperamos? ¿Y por qué tienes que dar lo que te has ganado a un hermano que hace años que no ves? Todo ese tiempo ha estado conmigo. No puedo llevaros a la tierra que Dios me prometió hasta que haga las paces con él. ¿Por qué no? Hace tiempo me porté mal con Esaú. He soportado pruebas para demostrar a Dios que quería expiar mi culpa, que ya he aprendido la lección. Que un hombre debe escoger vivir por la virtud y no por el apetito, que solo puede tener lo que le pertenece, lo que ha trabajado y ganado con el sudor de su frente, lo que merece por sus acciones, por su devoción a Dios. Y que la sangre de una familia siempre es más densa que el agua. Que debemos ser honestos entre nosotros. Tú lo sabes, pero lo sabe Esaú. ¡Jacob! 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 ¿Zurim? ¡Jacob! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has vuelto tan pronto? A tu hermano, Esaú. Debías saber que venías. Estará aquí al amanecer con un grupo de hombres armados.
Separaos en 2 grupos. Dividid los bienes por igual. Luego, cuando yo dé la orden, un grupo seguirá a Raquel y a la mitad de mis hijos. Mientras que el otro irá con Lía y el resto. ¿Y tú, padre? ¿Qué harás tú? Sabré lo que Dios espera de mí cuando vuelva a ver a mi hermano. Raquel, vela especialmente por José. Pase lo que pase, debe sobrevivir. Porque sé que es el sucesor del linaje. Fascinante, ¿verdad? Qué tema tan fascinante. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 32. Vamos a leer la palabra profética más segura en el libro de Génesis capítulo 32. Dice la palabra: Jacob se prepara para encontrarse con Esaú. Dice la palabra en Génesis capítulo 32, verso 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Quiénes le salieron al encuentro? Ángeles de Dios. Qué vida tan interesante la de Jacob, ¿no les parece? Camina a la montaña, en el monte Moriah, y se encuentra con los ángeles que suben y bajan. Llega a la casa de Labán y allí la mano poderosa de Dios lo visita. Sale de la casa de Labán y en el camino se encuentra otra vez con los ángeles. Este hombre tenía unas visitas divinas de parte de Dios, súper espectaculares. Y dice, y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así daréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Hasta ahí vamos a llegar. Déjame compartirte algo muy importante. Voy a escudriñar un poco a Esaú, porque Esaú no ha sido muy escudriñado por nosotros, y yo necesito refrescarle la memoria del corazón, del pensamiento y del código de Esaú. Ustedes van a ver a través de este estudio algo muy particular en Esaú, pero lo van a relacionar en muchas ocasiones con algo importante en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Génesis 36, 12, vamos a irnos un poquito más adelante. Vamos a ver quién fue la concubina de Esaú, qué hijo tuvo Esaú con ella. Y Timna fue concubina de Elías, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Marque eso en el calendario profético. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ada era la mujer de Esaú. Y Ada y Esaú tuvieron un hijo. De aquí viene Amalek, enemigo peligroso, en el cual Jehová dice: tendremos guerra con la generación tras generación. Y por eso hay una gran memoria en la Biblia, por esta relación de Esaú, que se casó con una hija
de la sierva de Sara, nada más y nada menos que Agar. Él se casa con una hija de Agar, o sea, de los ismaelitas. Y Ada y Esaú tienen un hijo que se llama Eliafaz, ¿verdad? Perdón, Timna fue concubina de Eliafaz, hijo de Esaú. Eliafaz, nada más y nada menos, es generación edomita. Y los edomitas son generación de Amalek. Usted necesita estar ahí para entender todo este contenido bíblico, porque es trascendental. Pastora Pili, ¿quiénes son los edomitas? Edom tendría una historia sangrienta por su mala voluntad. Ezequiel dejó registrado que a Edom, en Ezequiel capítulo 35, verso 6, vemos una referencia bíblica de Edom. Por tanto vivo yo, dice Jehová, te destinaré para sangre, y la sangre te perseguirá, por cuanto no aborreciste la sangre te perseguirá. Esta es una profecía bíblica para los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? La descendencia de Esaú. Esaú es marcado en la Biblia como un edomita, idumeo. Por ahí usted va a entender todavía más profundo lo que es la revelación bíblica. A veces cuando en la Biblia, a veces no, siempre que la Biblia nos deja una referencia bíblica hay que mirar la historia de lo que la Biblia nos está hablando. La vida de Esaú marcó un código genético en la tierra que hasta el día de hoy ese código funciona de una forma fuertísima para la humanidad. Esaú es hablado en el libro de Salmos 137. Dice: oh Eterno, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Edom siempre ha perseguido la casa del Señor. Edom siempre está en contra de la casa del Señor. Estamos hablando de la generación de Esaú. Luego vemos en Isaías 34:6, dice la palabra: llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de riñones de carnero, porque Jehová tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en Edom. La Biblia reclama y dice que Edom iba a ser tierra sanguinaria, tierra de sangre. Vamos más adelante a ver dónde está esa tierra de sangre hoy en día. La Biblia rara en Ezequiel capítulo 23, verso 14, dice: y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo de Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová Adonai. Este pueblo, que aumentó en gran manera, persiguió al pueblo de Dios durante épocas de la Biblia, todo por una gran desobediencia del pueblo de Israel. Edom sería asolado y nunca más sería habitado. Jehová dijo acerca de Edom y su ciudad Borsa en Isaías 34:10: no se apagaría de noche ni de día perpetuamente, subiría su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Usted y yo estamos viviendo la palabra profética cumplida hoy, en vivo y en directo. Dice la palabra que Edom se convertiría entonces en una tierra desolada, e Isaías 34, que sigue hablando, dice que Edom seguiría siendo morada de chacales. Búhos pondrán sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres
Isaías 34, del 14 al 15. Pastora Pili, ¿por qué Edom es una tierra violenta? Abdías capítulo 1, verso 10 dice: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. ¿Con quién se metió Esaú? Nada más y nada menos con el patriarca Jacob, con el primogénito de la casa de Isaac. Porque recuerden muy bien que llegamos a nuestra poderosa conclusión de que efectivamente, mis amados hermanos, Jacob portaba la bendición. Pero bueno, los capítulos anteriores explicamos desde el momento del nacimiento, el capítulo 1, luego el momento de la bendición. En el capítulo 2 hablamos de la escalera, de la llegada a esa escalera profética tan poderosa. En el tema número 3 hablamos de la llegada al pozo, ¿verdad? Y todo lo que tuvo que ver con el pozo. En el capítulo 4 hablamos acerca de lo que era la llegada a la casa de Labán. Y hoy estamos hablando, en el tema número 5, estamos hablando acerca del tiempo de los dos campamentos, de cuando hay que arreglar cuentas y hay que llegar a un momento de arreglos espirituales. ¿Por qué es tan importante encontrarnos con un archienemigo? Porque hemos sido profundamente tratados y cuando ya llega el momento de arreglar cosas, hay que saberlas manejar. Esto es el capítulo de la Biblia de uno de los momentos más importantes bíblicamente establecidos en cuanto no a pactos, sino a arreglos. Dos cosas diferentes bíblicamente. Bien, entonces vamos a ver la disputa a través de la palabra en Génesis 32 y nos vamos a ir a pasear bíblicamente en profecía, ¿verdad? Es importante la profecía bíblica. Dice que en el momento en que a Jacob le avisaron, dice que venía con 400 hombres. ¿Por qué es tan importante el número 400? Bien, porque el tiempo de cautiverio de la Biblia habla de 400 años. Y esto tiene una relevancia importante bíblicamente. Este es un pueblo, en este momento estamos hablando de que Esaú, proféticamente, es hoy, ¿quién? Nada más y nada menos que el pueblo musulmán. Este pueblo ismaelita, ¿verdad? Es un pueblo que viene con 4.000 años, de serias disputas espirituales con Israel, donde él ha querido tomar el control de Israel, pero no ha podido. Y ¿saben una cosa que voy a decirles? Creo que este es el momento de máximo miedo, temor, dolor, inseguridad, angustia de Jacob. Este es uno de los momentos más difíciles de Jacob. ¿Tuvo momentos difíciles cuando salió de la casa de sus padres? Sí. ¿Tuvo momentos difíciles en la casa de Labán? Sí. Pero es encontrarse con un enemigo tremendo. ¿Y quién no ha sentido miedo? ¿Quién en algún momento no ha sentido pánico? ¿Quién en algún momento no ha sido amenazado? ¿Quién en algún momento no ha sido amenazado por inmigración, por una mala noticia, por una persona que te odia, por un momento difícil? ¿Quién? ¿Saben? Este programa me ayudó a entender muchas cosas espirituales. Hace unos 3, 4 años atrás, hubo una disputa muy fuerte en nuestra congregación, un momento muy difícil, ¿verdad? Con gente que amábamos, que se fueron de la congregación. Y hermanos, tuvimos cartas de anónimos, tuvimos llamadas de miedo,
tuvimos videos que nos mandaron amenazándonos con cosas terribles, pero usted no alcanzan a imaginar lo terribles que son. Cartas durísimas que recibimos. Nos colocaban anónimos en nuestro correo electrónico, nos colocaban anónimos en el correo, en el box mail, nos mandaban cosas a la casa terribles. Fueron momentos muy difíciles. Fueron momentos tan difíciles, hermanos, y yo quiero compartir este momento es por explicarles que yo pude entender a Jacob. Nunca antes lo había podido entender. Yo he predicado de este tema muchísimas veces, pero nunca había entendido esta parte tan fuerte. Y hermanos, déjenme compartirles un momento para llevarlos a Jacob. Nosotros sentimos tanto pánico. Créanme que sentimos un miedo enorme. Aunque no habíamos hecho nada malo, sentíamos miedo. Mucha gente dirá, pero si ustedes no tenían nada que temer, ¿por qué tenían miedo? Porque el diablo te invade de miedo. Era una guerra tan fuerte que me dejó paralizada durante creo que unos 2-3 meses. Estuve con una parálisis total de mi cuerpo. Se me paralizaron los músculos. No me podía acostar. No me podía levantar. No podía dormir porque no me podía acostar. Me dolía absolutamente de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y fue la época, creo, del ministerio de nosotros más difícil que hayamos afrontado. Yo le preguntaba al Señor, ¿he hecho algo malo, Dios? Yo le pedí perdón absolutamente por cualquier cosa en la que yo le hubiese ofendido. De hecho, empezamos a generar mensajes de texto tratando de menguar la situación, de pedirles perdón si en algún momento les habíamos ofendido, porque no entendíamos qué ofensa habíamos hecho tan dura, que era compartir el evangelio y decir la verdad. Y saben, hermanos, en una noche en donde yo ya no podía porque estaba demasiado delicada de salud, yo recuerdo un día donde llegué a la iglesia y tuve que salir de la congregación e irme a un cuarto y pedirle a una persona que me masajeara el cuerpo porque no me aguantaba el dolor tan profundo en el que estaba. Y yo recuerdo ese momento tan difícil. Yo vine en la noche, me arrodillé ante el Señor, lloré profundamente, lloré. Y le dije al Señor, explícame qué está pasando, porque no puedo entender qué pasa. Vino a mí un consuelo del Espíritu Santo, un abrigo, como dice, protegido sobre las alas del Omnipotente. Y el Señor me dijo, tienes miedo, estás invadida por un espíritu de miedo y de pánico. Cuando el Espíritu Santo me mostró a mí que yo estaba con un espíritu de miedo y de pánico invadida, y que eso era lo que me tenía a mí paralizada, fue como una luz en medio de las tinieblas. Y el Señor me llevó a mí en ese momento y empecé a reprender poderosamente, y le dije a mi esposo, levántate. Suelo levantarlo a las 3, 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, y le dije, levántate, úngeme y yo te voy a ungir a ti, y vamos a retirar el pánico y el miedo de nosotros. Y él me dijo, ¿por qué dices eso? Yo le dije, porque hay un espíritu de pánico y de miedo que se ha apoderado de nosotros. Y empezamos a reprender y a reprender y a reprender y a ungirnos. Y hermanos, fue en una hora exactamente donde Dios se llevó todo. Fue automático, fue un arreglo de parte de Dios poderoso. Yo creo que eran cerca de las 5:30 de la mañana cuando mi cuerpo se empezó a estabilizar y yo empecé a recibir una revelación de parte de Dios acerca de cosas que teníamos que hacer. Y yo traje este momento a colación para ustedes, para explicarles esto. Es importante entender a Jacob en el momento de los 2 campamentos.
es vital para nosotros entender. Hay muchas ocasiones donde el diablo te quiere colocar pánico y miedo para que tú te paralices y tú no sigas la obra del Señor. A través de todo ese momento tan difícil, nuestro hijo Camilo había entrado en una depresión, pero profunda, porque le llegaron emails a él y ataques a él. Y claro, es nuestro hijo, él jamás quiere escuchar que se hable mal de sus padres, ¿verdad? Pues él recibió todo el ataque. E inmediatamente, eso de las 5:30, nos fuimos a ungirlo, a orar por él, a ungir a nuestros hijos, a orar por ellos y a bendecirlos. ¿Qué quiero decir con todo esto, mis amados hermanos? Váyase un momento a Jacob. Usted no se imagina la familia de Jacob, el pánico que podía tener. Jacob ya había hablado con su familia de todo lo que significaba Esaú. Le avisan que vienen 400 hombres a Jacob. ¿Usted le parece poquito 400 hombres? Cuando a uno le avisan que 400 personas están en contra de uno, oiga, permíteme decirte, se necesita mucha valentía. Y tú no me vayas a decir que tú no tienes miedo. Y tú no me vas a decir que tú nunca has sentido pánico. Todos hemos sentido miedo y todos hemos sentido pánico, de alguna u otra manera. Pero lo más hermoso aquí es que a Jacob, en el verso 1, se encontró con los ángeles de Dios, quienes estratégicamente informaron a Jacob cómo arreglar este lío. Aquí es donde yo voy. ¿Por qué ese miedo? Diga conmigo, ¿por qué ese miedo? Diga conmigo, porque era un enemigo. Mire, hermano, usted no le tenga miedo a las cosas pequeñas, a lo insignificante. ¿Sabe qué? Téngale miedo a una persona que ha estado al lado tuyo y que de un momento a otro el diablo lo toma, porque yo no puedo explicar otra cosa, y lo voltea en contra tuyo. Esas personas son personas con muchísimo cuidado espiritual. Muchísimo, se lo digo yo. Muchísimo cuidado espiritual. Porque no es posible que si somos hermanos en Cristo, una persona tenga tanto odio por otra. Por eso dicen que del amor al odio hay un solo milímetro. Y es cierto. Una persona te puede decir a ti, te amo, te quiero, pastora, contigo hasta la muerte. Pero cuando el diablo la confronta, porque todas las personas son confrontadas con Satanás. Satanás las usa para mostrar lo que hay dentro de ellos. Y cuando son confrontadas, sus sentimientos verdaderos salen a flote. Y entonces el odio puede más que el amor. Por eso yo creo que la manera en que Jesús nos enseñó a perdonar es 7 veces 7. Tú tienes que andar en tu camino espiritual con perdón. Y eso te lo digo yo. Yo debo de andar todos los días, mis amados hermanos, perdonando, perdonando, perdonando. Porque donde yo me quede con un poquito de odio o con un poquito de resentimiento, me vuelvo una raíz de amargura. Entonces yo inmediatamente lo que hago es lo suelto en el perdón de Dios. Y eso lo he aprendido en mi caminar en Cristo. El día que los vuelva a ver, si ellos se prestan para que los saludemos, los saludamos y les damos todo nuestro amor. Porque ese es el amor de Cristo. Pero yo no puedo aceptar que hoy en la iglesia de Jesucristo existan pastores, ministros del evangelio, que le enseñen a sus ovejas a odiar a otros, o a no hablar con otros, o a apartarse de otros. Por favor, somos la iglesia de Jesucristo. No hay otra forma de enseñar el amor de Cristo que viviéndolo, ¿sí o no? Así que en este pequeño introducción que he dado, yo insto a todos los hermanos en Cristo que me están escuchando. No importa tu denominación, ama, ama, ama y perdona.
ese es el legado más importante que un ministro pueda enseñar en el púlpito. No podemos ni odiar a los musulmanes, no podemos ni odiar a los católicos y no podemos ni odiar a los hermanos en Cristo. No los podemos odiar. Tenemos que amarlos. ¿Cómo los tenemos que ver? Todos digan, con la lente de Dios. Con la lente de Dios. ¿Cómo los ve Dios? Como los ve Dios, los veo yo. Punto y se acabó. Si tú los ves y tú no entiendes que esto es con amor, tú vas a odiar. Y tú vas a hablar mal de tu prójimo. Y tú vas a calumniar a tu prójimo. Y eso es el capítulo 32, el que va a marcar el destino de tu vida. ¿Cómo yo sé que hay una persona con raíz de amargura? Cuando habla mal de alguien, cuando está diciendo cosas incorrectas, cuando habla algo de alguien, aunque sea verdad, no lo puedes decir. Es bíblicamente establecido. Tú no tienes que decir. Porque, ¿sabes? Todo es comparado en la Biblia con una fotografía. Cuando tú ves la fotografía, dices, wow, qué persona tan bonita. Y tú la ves en la fotografía y dices, wow, quedó muy bonita, ¿verdad? Pero si tú te acercas físicamente a la fotografía, posiblemente no viste las 4 rayas que tenía la fotografía. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque en muchas ocasiones mucha gente ama a la persona, pero no le conoce sus defectos. Y el día que le conoce sus defectos, le saca las 4 rayas. Pero permíteme decirle, todos, absolutamente todos, somos humanos de carne y hueso. Tenemos sangre roja. Si usted tiene sangre azul, por favor avíseme para hacerle un documental. Pero todos tenemos sangre roja. Y todos humanamente cometemos errores. Y si usted, que está escuchándome, usted me ve en la pantalla, no me conoce personalmente, dice, wow, qué persona tan especial. Pero si usted me conoce personalmente y de pronto encuentra mis defectos, usted se va a desilusionar. Porque usted nunca se puede enamorar y nunca puede amar a la persona. Tiene que amar a la persona que es con sus defectos y cualidades. Y gracias a Dios por aquellos que nos aman con sus defectos y cualidades. Eso es lo que quiero impartir en el capítulo 32 del día de hoy. Creo que este capítulo 32 va a quedar marcado en la historia de cada uno de nosotros. Cuando usted vea el defecto de alguien, por favor, no le mires tanto la raya, mira a la persona tal y como es. Y no estés mirando más sus defectos, mira sus cualidades. Ese es un ejemplo que tenemos en el curso para matrimonio, ¿sabían? Cuando muchas veces nosotros les preguntamos a los esposos, ¿cuáles son las buenas cosas que tiene tu esposa? Y entonces él empieza a pensar y dice, bueno, mi esposa, ella es buena. Y no sabe decir nada más. Y uno le dice al esposo, bueno, esposa, ¿y cuáles son las buenas cosas que tiene tu esposo, las virtudes? Bueno, mi esposo, él es bueno. Pero no sabemos decir nada más. Pero entonces ahora les hago la pregunta, ¿cuáles son los defectos de tu esposa? Dice, no, es que es cantaletuda, problemática, pelea, esto, lo otro, desordenada, sucia. ¿Y cuáles son los defectos de tu esposo? Irresponsable, peleón, no hace nada, no hace nada, todo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros basamos nuestra vida en las cosas malas de la persona? ¿Por qué no le encontramos a las personas las cosas buenas de las personas? Creo que estoy hablando muy profundo, ¿verdad? Bien, vamos a la palabra. Entonces tenemos a Esaú y tenemos que hubo un momento muy difícil de Jacob. Cuando usted crece como persona, usted se hace más útil y usted me pregunta, Pastora Pili, ¿usted tuvo miedo a la hora de venir a este país? ¿Usted tuvo miedo de estar pastoreando? ¿Usted ha tenido miedo alguna vez?
¿Saben? Esto de Jacob nos muestra que gracias a Dios sentimos miedo. Porque si nosotros no sintiéramos miedo ni pánico, ni Jacob hubiera sentido ni miedo ni pánico, hubiera sido un Dios perfecto. Pero humanamente sentimos miedo y pánico para que Dios se apodere de nosotros gloriosamente y nos muestre que somos débiles en el Señor. Cuando nosotros mostramos a los demás que en verdad estamos débiles, que tenemos miedo, que tenemos momentos difíciles, les estamos mostrando nuestra humanidad. Si todo el tiempo les mostramos que somos gente berraca, fuerte, duros, valientes, ellos nunca van a ver en nosotros entonces que somos humanos. Dice, ¿cómo así? Los pastores nunca dicen que están con miedo. Pues hay que decirlo, mis amados hermanos. Entonces hay que sentir, hay que hablarle a la gente de que nosotros también sentimos miedo, porque usted también puede sentir miedo. Y entonces dice, wow, si los pastores están con miedo, enséñeme cómo salir de allí. Estamos aquí. Entonces vamos ahora a ver todo el campamento en el que Jacob entró en revelación. Y yo aquí tengo una palabra poderosa que el Señor me dio, ¿verdad? Para que pudiéramos entender este poderoso mensaje de Jacob. Tú debes de enfrentar los temores, mis amados hermanos. Tus luchas y tus temores deben de ser enfrentados. Por eso Génesis 32 habla de estos dos campamentos. Jacob llama a este terreno Mahanaim. Significa dos campamentos. ¿Qué significa Mahanaim? Dos campamentos. Por eso él dijo, si aquí está el cuartel general, hay que nombrar campamentos. Eso es poderoso. Qué estrategia de guerra espiritual tan grande la de Jacob. Y qué estrategia de él para traer a nosotros revelación bíblica. Jacob tenía que salir de casa de Labán, de la tierra, para ir, salió de casa de Labán, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que salir de nuestros países. Muchos de ustedes están en su país, pero de alguna u otra manera usted ha tenido que salir de la casa de su padre, de una ciudad, de un territorio, y todo esto hace que usted sienta miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? En muchas ocasiones usted sale por persecución y en otras sale por revelación. Pero la mayoría salimos por persecución espiritual de parte de Dios. O lo haces o lo haces. ¿Bien? Entonces Jacob divide a su familia en dos campamentos. Y esto es importante notarlo. Perdón, antes de hablar de los dos campamentos tengo que hacer una retroacción. Es importante notar que Esaú, que es la generación de Amalek, mis amados hermanos, se convierte en un poderoso enemigo de Dios y del pueblo de Israel, por supuesto. Ustedes van a ver a Amalek cuando el pueblo de Israel fue a atravesar el desierto, cuando salieron de Egipto para el desierto. Amalek se le presentó en el camino. Y Amalek, usted lo va a ver en Éxodo 18:14, léalo en su casa, por favor. Amalek se presenta en el camino, léalo usted. Se presenta en el camino y resulta que Amalek le hace la vida imposible a Israel. Más adelantito, ahí segundos después de que Jacob, porque vienen los patriarcas, viene el momento de José y viene el momento en donde el pueblo de Israel sale. Amalek se aparece en el camino. Y cuando Amalek le hace la vida imposible a los israelitas en el desierto, el Señor dice, Amalek será destruido. Más adelante, un rey llamado Saúl recibe una autorización de parte de Dios de ir y tomar posesión y matar. Mire, vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15, ¿verdad? Y allí hay una poderosa enseñanza. Y en el capítulo 15, en el verso 20, lea toda la historia, pero en el verso 20 dice,
Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que me encomendó. Traje prisioneros a Agar, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Del botín de los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas a Gilgal, el Señor su Dios. Pero Samuel le respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que obedezcan lo que dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía, mi amado hermano, es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y entonces inmediatamente Saúl dice: ok, he pecado. Pero ya el problema estaba hecho. Había dejado con vida a la reina amalecita, nada más y nada menos que a la reina Agita. Pero más adelante el pueblo de Israel vuelve y se encuentra, porque como dejó a la reina y la reina estaba embarazada, entonces vemos en el libro de Esther que aparece el famoso Amán, Agita, amalecita, de la tribu de Esaú, y este hombre viene en contra a tratar de exterminar al pueblo de Israel. Dese cuenta, mi amado hermano, lo difícil y lo duro que ha sido esto. Pero no se vaya más allá. Usted encuentra en Mateo capítulo 2. Quiero que lo leamos porque creo que tiene trascendencia. Antes de que hable de los dos campamentos, vaya conmigo a Mateo capítulo 2. Y dice: después de que Jesús nació en Belén, Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Permítame explicar. Herodes era edomita, idumeo. ¿De dónde? ¿De dónde venía Herodes? Nada más y nada menos que de Esaú, de la generación de Esaú. Mis amados hermanos, teníamos un rey en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, edomita. Y tenemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo exactamente igual, combatiendo la primogenitura de Jesucristo. Seguía las generaciones enteras combatiendo contra la primogenitura de nuestro Señor Jesucristo. Herodes mandó matar a todos los niños nacidos de 2 años para abajo, porque él estaba en contra del nacimiento del rey. ¿No le parece a usted fascinante esto? Este tema está más amplio en uno de los temas en Radio Génesis 128.org, en el día en que hablamos acerca del rey Herodes. No se lo pierdan. Bien, ahora sí nos vamos a los dos campamentos del libro de Génesis. Entonces tenemos que Jacob divide la familia en 2 campamentos. En el tiempo actual, los hijos de Jehová, el pueblo de Israel, está dividido en 2 grandes campamentos también: la casa de Judá y la casa de Israel. Recuerden que nosotros hemos hablado mucho ya sobre eso. Hemos explicado completamente la casa de Judá y la casa de Israel. Recuerden, en el tiempo de Salomón, si usted quiere ver la casa de Judá y la casa de Israel, por favor lea Primera de Reyes capítulo 11 en sus estudios bíblicos. Estaban las 12 tribus de Israel en el reinado de Salomón. Mire, esto es súper importante. Nosotros explicábamos en una de las estaciones de radio que en la casa de Israel, en los tiempos de Salomón, estaban las 12 tribus de Israel. Ahora, estas tribus se dividieron después de la muerte de Salomón. Estas tribus se dividieron en la casa de Judá, ¿verdad?, y la casa de Israel. El sur, llamado desde entonces hasta hoy la casa de Judá, que es la que nosotros llamamos judíos, mientras las 10 tribus restantes fueron del norte y se mezclaron con los pueblos gentiles y se llama el pueblo gentil. Los Goyomín, que le llaman en el diccionario Strong.
Y los Goyomín en el diccionario Strong, que es el diccionario de traducción bíblica de la King James, los Goyomín son la casa de Israel. Nosotros en la King James no la dejaron como los gentiles. Si en nuestra traducción bíblica de King James dijera la casa de Israel, todo tendría más sentido para nosotros. Ahora, este grupo es llamado por las escrituras entonces la casa de Israel, y en unas versiones bíblicas se llama la casa de Efraín. Así que cuando ustedes vean en la Biblia casa de Efraín, está hablando de las 10 tribus que se dividieron, los Goyomín, que hoy le llaman gentiles. Jehová envía 2 ángeles para expresar su voluntad a Jacob de dividir su familia. Fue por voluntad del Señor que se dividieron las tribus de Israel. Vuelva a decir eso, pastora Pili. Fue por voluntad de Dios que se dividieron las 2 tribus, los 2 campamentos. Dios, mire, por favor, lea. Jacob siguió su camino y salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Qué hombre si tenía revelación para entender. Y llamó al nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir 2 campamentos. ¿Hasta ahí vamos claros? Perfecto. Primera de Reyes capítulo 11, verso 31. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿De quién fue la elección de que se dividieran las tribus? De Jehová. No fue que los judíos, no, Jehová dio por elección de que las 10 tribus se iban a dividir y las 2 tribus iban a quedar en la casa de David. Interesante, ¿verdad? Luego, 2 esposas, Lía y Raquel. La casa de Judá, que está manejada en la casa de Lía, y la casa de Raquel, que está manejada en la casa de los gentiles. La casa de Israel, cuya madre fue Raquel, liderada por José, quien recibió la bendición tanto de la primogenitura como de la descendencia numerosa. Por eso nosotros vemos que los Goyomín, o sea, los gentiles, son una descendencia mucho más numerosa, son 10 tribus, y vemos que la casa de Israel es una tribu más pequeña que la casa de Israel, de Judá. Ok, ahora entendamos el conflicto de Saúl. Por favor, entendamos. Actualmente, el conflicto es el mismo. El pueblo musulmán desciende directo de Saúl. No olviden que Saúl se casó con una hija de Agar, se prepara y amenaza con destruir al pueblo de Jehová. La casa de Judá de hoy, llamado el cristianismo o el judaísmo, del que se está levantando actualmente gran parte de la casa de Israel, piensa por un momento con quién hizo Jehová el llamado del nuevo pacto. Sellado con la presencia del Espíritu Santo, con la casa de Israel. Esa casa de Israel que está en Hebreos 8:8, léanlo por favor, porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Quién lo dice? El Señor. Pastora Pili, pero un momentito, ¿y por qué a nosotros no nos han enseñado eso? Bueno, porque es que las citas bíblicas que hablan de la casa de Israel no la leen. ¿Pero por qué no la leen? Porque no conocen la historia bíblica. Hay que leer todo el compendio de la palabra. Y en el Nuevo Testamento, que es el libro por revelación de la casa de Israel, el Nuevo Testamento lo único que hace es confirmar el Antiguo. Entonces, así el Señor vino para fundar un grupo independiente
llamado cristianismo? ¿Usted cree que es que Jesús dijo, bueno, ¿saben qué? Como la casa de Judá no me sirve, lo voy a independizar? Dice, no, yo voy a hacer pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel y serán un solo pueblo. Nos une a él. ¿Pueden ver ustedes ahora la profecía dentro del texto de Génesis? Ahora usted puede entenderlo mejor. Es voluntad del Padre que estemos divididos en dos grupos. Es voluntad del Padre. Nos preparamos para enfrentar en este momento a Esaú. El mundo está enfrentando a Esaú, al islamismo. El mundo en este momento está enfrentando al pueblo musulmán. Esto es enfrentamiento bíblico espiritual. No somos uno. Jesús no estuvo con todo el mundo de acuerdo. Por favor, iglesia. No podemos volver al Vaticano como están haciendo algunos pastores. Bíblicamente no es. Eso se llama ecumenismo. Ecumenismo es la reunión de todas las religiones. Jamás Jesús vino a reunir todas las reuniones. Entonces toman el libro de Juan 17 y dicen, no, es que Jesús dijo que para que todos fuéramos uno. Sí, uno en la casa de Judá y la casa de Israel, pero no uno con el islamismo. Jesús nunca dijo, bueno, Esaú y Jacob vivan felices. Usted va a ver que nunca fue el propósito de Dios. Ahora, en Ezequiel 37 nos aclara un concepto espiritual. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José. En ese palo, que es la vertiente de los dos, usted lo puede, nosotros en la iglesia lo tenemos, que es uno solo con dos disyunturas, porque quiere decir la casa de Israel y la casa de Judá son un palo. Pero los musulmanes no son palo en el palo de Jesús. Los testigos de Jehová no son palo en la palo de Jesús. Los católicos no son palo en la palo de Jesús. Para llegar a ser verdaderamente de la casa de Israel, hay que renunciar a Babilonia. Y para renunciar a Babilonia hay que salir de Babilonia. Profundo. Bueno, entonces, de todo esto que estoy aquí, por favor le pido que lea en su casa todo el libro de Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel. Entonces nos encontramos con que allí se revienta una gran bendición. Y yo quiero que usted diga, allí en Génesis capítulo 32, lo estoy sacando de la Reina Valera del 1995 en cuanto a la lectura, pero me baso en la lectura de la Reina Valera del 60. Nueva versión internacional me gusta, pero hay cosas que no me gustan, porque en la nueva versión internacional hay muchas palabras cambiadas y eso me preocupa, porque yo no puedo cambiar la palabra. Sin embargo, tomo el texto guía, pero aplico la palabra en la Reina Valera del 60. Dice la palabra en Génesis 32. Yo quiero que tú digas un lema que hace muchos años Dios me entregó para estudiar. Dice, el que gana se rinde y el que pelea pierde. Diga conmigo, el que gana se rinde y el que pelea pierde. Cuando tú todo el tiempo peleas, pierdes. Pero cuando te rindes a Dios, ganas. Ríndete. Ese es el único ámbito espiritual en que nosotros los cristianos no queremos pararnos. En rendirnos a Él. No que te rindas en tu vida espiritual, no. Ríndete a Dios. Sométete, obedece. Ese era el problema de Saúl. Saúl era una estratega militar impresionante, pero tenía un problema. No le gustaba rendirse a nadie. No aceptaba al profeta Samuel en sus indicaciones, mucho menos a su hijo que era tan bello, Jonathan. No. Ni a David menos, que a David le parecía muy ungido. Eso quiere decir orgullo. Mientras que tú no te rindas, eres desobediente. Y la Biblia dice que la desobediencia es pecado de adivinación, rebeldía. Poderoso, ¿verdad? Bien. Entonces dice la palabra. Entonces Jacob, verso 7, tuvo gran temor
y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los carneros en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a la tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Jacob le dice: bueno, Señor, tú me dijiste que volviera y tú me dijiste que me ibas a hacer bien. Aquí voy lleno de pánico, pero necesito que tú te presentes a mí. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, Señor, yo vine con tu cayado, yo vengo con tu vara, yo vengo con tu autoridad. Yo vengo con tu bendición, Dios. Yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Mire, hermano, cuando usted esté haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, usted esté tranquilo. Vendrá lo que venga, pero usted esté tranquilo. Ahora dice: y durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. Mire, tomó lo que le vino a la mano, igualitos a nosotros hoy en día: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a tus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Diga conmigo: 10 regalos. ¡Qué poderoso! Por cada tribu un regalo. Y mandó primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí que también él viene tras nosotros. Esto era una estrategia militar impresionante. ¿Sabes qué estaba haciendo Esaú? Aquietando el corazón de su hermano. Sabía que su hermano se derretía por las cosas. Entonces él le manda los presentes, la ofrenda, y le dice: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dice la palabra, y a mí me gusta mucho porque Jacob conocía perfectamente a su hermano. Y le dice: si él hace estas 3 preguntas, ustedes contesten esto. Y mandó también al segundo y al tercero y todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. 21. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Poderoso. Qué estrategia militar. Qué contenido bíblico el de este hombre. Pero no había llegado donde Esaú, ¿verdad? Solamente vemos que él se presenta. A encontrarse con Esaú. Envió de a 10 manadas de cosas, presentes espirituales a la vida, de lo que tuvo a la mano. Imagínate la riqueza con la que salió este hombre. ¿Te acuerdas que llegó a la casa de Labán sin nada? Entonces, mira lo que es la auténtica prosperidad de Dios. Tomó de lo que tenía en la mano y dijo: vamos a hacer ofrenda de pacto. Hermanos amados, creo que vamos a llegar a uno de los momentos donde tú tienes que tomar este momento y transformar tu corazón. Si tú hasta toda esta enseñanza que yo he impartido sobre ti no has logrado entender la transformación de Dios,
creo que este es el capítulo más interesante bíblicamente de transformación, en donde o tu corazón se transforma o se endurece. Yo no sé qué puede pasar. Tienes que entender, había un pánico y un miedo profundo en Jacob. Yo me pregunto, pero si él era un hombre riquísimo, poderoso, con todo el respeto de sus esposas y de sus hijos, ¿por qué con un hombre tenía tanto miedo? ¿O por qué este hombre tenía esta posición de temor, de angustia? Porque la Biblia dice que él estaba completamente angustiado. Voy a decirte algo. La Biblia nos demuestra que bíblicamente Satanás, así como nos lo muestran que es un ángel de luz que puede ser esplendoroso, Satanás puede ser el hombre más feroz y terrible de la tierra. Job describe que el Señor le habla y le dice: si tú lo ves, si yo te descubro la antifaz del Leviatán, tú te desmayarías al verlo. Y yo te hago una pregunta: ¿qué era lo que veía Jacob en Esaú? ¿Un hombre normal o una fiera del campo terrible? En la imagen de Nabucodonosor, si usted lo ve perfectamente, la imagen de Nabucodonosor termina como una imagen terrible. Pero en Apocalipsis 12 es un dragón espantoso. Satanás se convierte en un dragón espantoso, terrible. Tan terrible que daba espanto. Yo te pregunto a ti, ¿tú te imaginas el miedo y el temor de Jacob de enfrentarse a uno de los poderosos demonios profundos de la tierra? ¿A un dragón con 7 cabezas? ¿A una abominación? Mira, imagínate a Daniel, que cayó en cama. Dios le alcanzó a vislumbrar a Daniel y Daniel cayó en cama, porque fue un impacto para Daniel ver este hombre, la desolación, el hombre de pecado. Y Daniel lo describe y dice que tuvo que caer en cama. Tuvo que venir los arcángeles para darle ánimo, porque era impresionante lo que Daniel vio. Imagínate a Juan en la isla de Patmos, cuando él vio todo el Apocalipsis y vio esa criatura que es Satanás en su máxima expresión, y Juan ve todo el Apocalipsis y lo que es la desolación y los demonios y todo lo que es el mundo espiritual. Esa es la palabra, el mundo espiritual. ¿Tú te imaginas? Yo voy a decirte algo. Jacob tuvo una revelación del mundo espiritual muy profunda. Y yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo estoy compartiendo, pero yo espero que tú entiendas que con el mundo espiritual tú no puedes jugar, que con el mundo espiritual tú no juegas. Eso es algo que yo tengo muy claro en mi vida espiritual, porque tú no puedes ocultar nada del mundo espiritual. Nada lo puedes ocultar. El mundo espiritual es una cosa muy fuerte para ti. Y si hay algo que tú tienes que entender bíblicamente, es que con las cosas de Dios tú no juegas y tú no juegas. Por eso Jacob entendió perfectamente lo que él estaba haciendo. Cuando él envía la ofrenda, diga conmigo la ofrenda, él está preparando un terreno de gloria. No hay nada más revelado bíblicamente que esto. Si tú tienes un problema con alguien, arregla una ofrenda. Tú no estás comprando a la persona, tú estás arreglando un problema. No hay nada más poderoso bíblicamente que preparar una ofrenda para un enemigo, porque estas actitudes calman la tempestad. Número 1. Y número 2, antes de que te enfrentes a un enemigo, tienes que ir con la unción de Dios. Y te voy a entrar en el capítulo final. El encuentro en Peniel.
ven una revelación de trasfondo de su vida en Peniel. En Génesis capítulo 32, verso 22. Y se levantó aquella noche, diga noche, porque noche significa guerra espiritual. Usted verá que cuando yo invito a una vigilia y muestro en la vigilia, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia, usted va a darse cuenta que en la primera vigilia sale un grupo de espíritus territoriales, que en la segunda parte de la vigilia entran otra guerra espiritual profunda, y en la tercera vigilia usted puede tener una victoria o una derrota hasta que llega la cuarta vigilia. Y esto sucedió en las 4 vigilias de la noche. Jacob vio algo profundo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Dijo, mira, ¿sabes qué? Se van todos. Ahí toma todo su campamento, todo lo que él amaba, y lo envía. Yo quedo sorprendida de lo que él hizo. Así quedó Jacob solo, diga conmigo, cara a cara con Dios. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, donde él más tiene autoridad una persona, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, recuerden, Elohim, y dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¡Qué guerra espiritual la que tuvo Jacob! Yo te voy a hacer una pregunta con todo mi respeto. ¿Cuántas veces tú has pasado una vigilia donde tú agarras de Dios y hasta que Dios no te bendiga no lo sueltas? O a las 2 de la mañana dices, ay no, yo ya tengo sueño, yo ya estoy cansado, me voy a dormir. ¿Sabes que las vigilias son tremendamente importantes en la vida de un cristiano? Jesús estaba en una vigilia y le dijo a sus discípulos, oren. Y cuando vino la segunda vigilia, cerca de las 12 de la noche, los encontró durmiendo. Y luego vino la tercera parte de la vigilia y los volvió a encontrar durmiendo. Y el dormir espiritual de una persona demuestra la capacidad espiritual de guerra. Hay cosas que tienen que ganarse y hay cosas que tienen que ser guerreadas espiritualmente. Y este hombre, mi amado hermano, porque si usted se pregunta, ¿por qué guerreaba? Financieramente estaba bendecido. ¿Por qué guerreaba? Diga conmigo, por la bendición. Porque usted, nada indica que el hecho que tú tengas un carro, una casa, yo lo he dicho en varios programas, eso no significa nada sin la bendición de Dios. Lo que tú necesitas es la bendición de Dios. Y lo que menos haces es cargar la bendición de Dios. Interesante. Peleas más por lo financiero y material que por lo espiritual. Porque si para ti lo material ya no es nada, no tienes guerra en las finanzas. Pero si para ti todavía lo material es todo, no puedes obtener la bendición de Dios. Primero tienes que morir a lo financiero para luego obtener la bendición de Dios. Así fue como Jacob dijo, ¿saben qué? Se van todos, se va lo que más amo, se van las pertenencias, se van todas las vacas, todo, váyase, todo, déjenme solo, porque necesito la bendición. La tenía de parte de su padre, la tenía de parte de su madre, la tenía de parte de sus esposas porque le habían dicho, estamos contigo, pero él quería escuchar a Dios.
que lo bendijera. ¿Has escuchado a Dios que te bendice? ¿Con quién peleaba Jacob? ¿Quién es este varón? Lea Oseas 12, del 1 al 6. En este texto tenemos un ejemplo de los errores que tienen las traducciones en español, y en especial la versión Reina Valera y la nueva versión internacional, ni hablar, que deja errores que desafortunadamente no nos permiten entender quién era la persona que luchaba realmente con Jacob. Y si usted lee Oseas 12, quiero que vayamos a Oseas 12 del 1 al 6. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano mentira y destrucción. Aumenta simultáneamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene con Jehová, con Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Él pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con poder venció al ángel. Venció el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel y halló. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. ¿Con quién peleó? Con Jehová de los ejércitos. Ese libro de Oseas es poderoso en revelación bíblica. Allí nos encontramos con Jacob y vemos que Saúl peleó con Jacob dentro del seno materno, ¿verdad? Y nos habla del poder y cómo Jacob caminó esas 4 estaciones, y dice que hasta en el campamento en Betel lloró y le pidió a Dios que lo ayudara. Ay, qué profecía bíblica y qué palabra tan poderosa. Dice la palabra que Jacob en Peniel vio a Dios cara a cara. En Oseas nos muestra lo poderosa enseñanza de esto. Entonces, ¿quién es el brazo de Jehová que ahora se sienta a su diestra, de acuerdo a primera de Pedro 3:22? Porque usted ve que Jacob peleó cara a cara con Jehová. Yo quiero que vayamos a primera de Pedro 3:22. Porque hay que leer las escrituras. ¿Qué hay que hacer? Leer las escrituras. Que nosotros no leemos. Open Bible 3:22. Quien habiendo dicho, al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. El ángel de Jehová sometió autoridad sobre Jacob. Y esa autoridad llevó hoy en día a ver la gloria de Dios en la vida del pueblo de Israel. Bueno, ahora vamos a ver la película del momento en donde en esa vigilia Jacob se gana su bendición y pasa a ser Israel. Nada más y nada menos que el tronco del árbol de la vida. Veámoslo. Dios de Abraham e Isaac, sálvame. Te lo ruego, de mi hermano Esaú. Temo que venga y me mate, sin pensar en madres e hijos. ¡Protégeme! Para que pueda cumplirse tu promesa de que mis descendientes serán como las arenas del mar, igual de incontables. ¿Quién hay ahí? ¡Esaú! ¡Esaú! ¿Quién eres tú? ¿Por qué intentas matarme?
hermano? Dile esto como respuesta. No podrá derrotarme. ¡Oh! ¡El Dios de Abraham está conmigo! ¡Solo Él puede vencerme! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dios está contigo? ¿Me ha abandonado a mí? Oh. ¿Es así? ¡Suéltame! Podría bajarte si quisiera. No te soltaré hasta que me bendigas. No he venido a bendecirte, sino a asegurarme de que no escapes y ahora suéltame. ¡Hasta que me bendigas! ¿No te ha enviado para eso el Señor? ¡Dame tu bendición! ¿Cómo te llamas? ¡Jacob! Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres, y has vencido. Mis amados hermanos, después de una enseñanza como la que hemos tenido hoy, estos dos campamentos, Anaim, puedo decirte con toda claridad, y quiero impartir en este momento sobre ti, entra en una revelación bíblica. Número 1, obedece a Dios. Exactamente lo que Dios te está diciendo. Número 2, entra en una revelación bíblica de la palabra de Dios. Dios quiere llevarte a ti a una revelación auténtica. Yo no sé si tú has tenido miedo, si tú has tenido pánico, si tú estás en pánico en este momento, si tienes miedos, inseguridades, dudas. Este es el momento en donde tú tienes que entregar todo al Señor y decirle al Señor, por favor, y empieza a atar todo poder de las tinieblas que quiera venir a traerte duda, inseguridad, miedo, contienda, ira, disensión. Número 3, nunca, pero nunca de los nunca te vayas contra un hombre de Dios. Nunca de los nunca hagas eso. Nunca vayas a hablar mal de un hombre de Dios, sea lo que sea. Veas los errores que veas en él. Deja que Dios juzgue, porque el único que puede juzgar a un hombre de Dios es Cristo Jesús. Dice la palabra, y es por la palabra bíblicamente. Y número 4, empieza a vivir una vida de verdadera transparencia financiera con Dios, para que Dios pueda soltar la bendición sobre ti. Busca tu peniel. Te invito a que hagas una vigilia. En estos días voy a hacer una vigilia, y te invito a que hagas una vigilia con el Señor. Pídele a Dios que te bendiga, pero no entres a la vigilia sin obediencia financiera, porque nunca vas a ser bendecido si primero no haces todo lo que tienes que hacer con Dios financieramente. Y número 5, te invito a que respondas las preguntas. Para mí es importante ver cómo tú resuelves las preguntas, porque estoy dando toda mi oración. Yo paso días de ayuno, paso días de oración por estos temas, para que tú recibas. Yo creo que no necesito ni decírtelo, porque yo sé que el Espíritu Santo es el que está impartiendo sobre ti estas verdades. Mis amados hermanos, si tú no tienes una relación personal con Jesús, este es el momento. Hoy es el día. Yo te invito a recibir a Jesús en tu corazón. Dios puede cambiar en una noche tu destino profético. Dios lo puede cambiar hoy. Solo cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mí, que resucitaste al tercer día según las Escrituras, que estás sentado a la derecha del Padre. Padre, me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento y te pido perdón. Necesito tu perdón. Creo que Jesús es Dios y hombre. Creo que Él murió en la cruz del Calvario y creo que resucitó para comprar un lugar para mí en el cielo. Ahora, en la fe de tu Hijo Jesús, en la fe salvadora,
acepto el regalo de la salvación para mi vida. Creo en ti y creo que a través de la fe en tu Hijo yo puedo ir a la vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Si tú ya has recibido a Jesús, pero necesitas que Dios trabaje contigo y te quite todo miedo, todo temor, en primer lugar yo te invito a hacer una vigilia con Dios. Busca tu peniel. Busca tu peniel. Número 1 y número 2. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, en este momento, todo miedo, toda duda, toda inseguridad, toda angustia que cualquier persona esté pasando por la razón que sea, Señor, no viene de ti, Señor. Sabemos ya que no viene de ti. Señor, en este momento hemos encontrado de dónde viene, Señor. Viene del mundo de las tinieblas para provocarnos angustia. Y Padre, en este momento yo solicito ángeles del cielo con espadas desenvainadas que vengan a proteger mi vida y la vida de mi familia. Y Padre, yo te pido que tú me des ese peniel. Bendíceme, Padre. Bendíceme, Jehová de los ejércitos, príncipe de reyes y señor de señores. Ayúdame, llévate todo temor, toda duda, toda inseguridad, toda angustia de mi vida. Y dame mi peniel en este día. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, imparte seguridad a través de tu palabra. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor.